El Señor los bendiga, hermanos. Es un gusto y es un placer estar esta tarde reunidos aquí escuchando su palabra. Para mí es muy grato compartirles esta porción de la Escritura. Sí, quiero compartirles ahí en Efesios 1:11 nos dice: en el Altísimo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, quiero compartirles esta porción y quisiera darles las gracias a todos los que están ahí escuchando, que no han dejado ningún día, ninguna semana, ningún domingo de escuchar su palabra. Sí, sabemos que es difícil y es complicado estar transmitiendo por este medio, o es algo nuevo para nosotros, pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, lo hagamos confiando en que todas las cosas van a salir a bien, y si esto que está sucediendo es con un fin o con un propósito especial, es un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, les comento de los propósitos. Yo quiero hablarles el día de hoy los propósitos delante de Dios. Sí, o mis propósitos delante de Dios, los llamaría yo, o consejos de Dios. Sí, es con el fin de promover lo que viene siendo la santidad del corazón de cada uno de nosotros. También nos dice que la vida tiene un propósito por lo cual fuimos creados para Dios y por Dios. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que hemos sido creados por Dios con un propósito especial. Sí, la palabra de Dios no nos dice que somos hijos privilegiados, que somos hijos especiales delante de Dios, porque Él puso la mirada en nosotros y estamos aquí con un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Todos tenemos un propósito en exclusivo en esta vida. Sí, quiero que recapacitemos y pensemos en los propósitos que tenemos o en lo que nosotros deseamos. Yo lo llamé mis propósitos ante Dios. ¿Por qué? Porque es un propósito que yo anhelo o yo siento en mi corazón. Un propósito de estar delante de su presencia es el anhelo más grande, y a lo mejor todos los tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser firmes, estar confiados en que Dios siempre va a estar ahí. En las luchas y en las pruebas Él siempre va a estar ahí. Sí. Ahí en Efesios nos dice las escrituras que recibimos por parte de Dios una herencia de acuerdo al propósito de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir? Pues que Dios tiene un propósito especial en nuestras vidas. Así como estamos predestinados, ¿sí?, a tener un propósito con el designio y la voluntad de Dios. La palabra de Dios también nos dice que que hemos vuelto a nacer, que volvimos a nacer en el Espíritu Santo, que ahí delante de Él toda la vida será para llegar ahí con Él, será un logro. Los problemas aumentarán, no les digo que será fácil, no lo será, pero tenemos que ser firmes, estar vigorosos delante de la presencia del Señor, aumentar nuestras fuerzas, aumentar nuestro espíritu, anhelar cada día más llegar a su presencia. Ese es un propósito que Dios tiene en nuestras vidas, y es un propósito que nosotros también podemos decir, es el propósito que yo tengo. Sí, la discusión, dice que la discusión te servirá de aciacate, las dificultades serán un desafío, los obstáculos un estímulo, te levantarás, dile adiós a tu vida, a tus temores humillantes y asevia cobardía. Corre, regresa, bebe, vive en la carne del Hijo de Dios, como es inmortal, dedicado al servicio
al servicio de Dios aquí en la tierra. Sí. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que ser firmes, que es difícil ir por el camino del Señor, pero sabemos y tenemos la certeza que al llegar al final tenemos un lugar especial, un lugar preparado, que el Señor preparó para nosotros, para cada uno de nosotros. Sí, hoy quiero compartirles y decirles que Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a estar ahí al pendiente de nosotros, al cuidado de cada uno de nosotros en los momentos difíciles. Ahorita en esta situación, en esta pandemia, como hemos visto, hay muchos lugares cerrados, hay muchas discusiones por las mismas situaciones que tenemos, pero Dios no nos ha dejado. Muchas personas están con la incertidumbre de quedarse sin empleo, otras porque no tienen un empleo al 100%, pero hay que darle gracias a Dios porque otros tenemos un empleo al 100%. Hay que dar gracias a Dios, hay que estar confiados en que ese es un propósito que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, para estar firmes, para estar al pendiente de lo que necesitamos. Dios siempre va a estar ahí. Sí, ese es uno de mis uno de mis propósitos, ser herederos del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que seamos herederos porque llevando una vida consagrada a Dios, llevando una vida firme, de acuerdo a la palabra de Dios, una línea recta, ser rectos, ser humildes de corazón, estar ahí cuando alguien te necesita. Eso es ir o ser herederos del reino de Dios, ganarnos el reino de Dios. ¿Sí? Ese es uno de los propósitos. ¿Sí? El segundo propósito, hermanos, yo quiero compartir el segundo propósito, sería ser agradable a Dios. ¿Cómo somos agradables a Dios? Ahí en Romanos 12:1 nos dice que os presentéis a vosotros mismos con ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Sí, así que hermanos, hay que ser consagrados, estar consagrados, ser rectos delante de Dios, ser recto con las leyes terrenales, ser rectos en nuestras casas, ser rectos en nuestras familias, en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. Todo lo que hagamos hay que hacerlo como si hacia Dios. Hay que hacerlo de la mejor manera. Hay que levantarnos, hermanos, todos los días confiando en que Dios siempre está ahí, confiando y dándole gracias a Dios por un día más. Estar agradecidos, ser agradecidos con el Señor por cada día, por cada momento, por la vida, por la salud, porque cuántas personas están enfermas, cuántas personas, hermanos, llegan a sus hogares y llegan enfermos a los hospitales, cuántas personas, hermanos, están ahí llorando, un duelo, una pérdida en el hospital día y noche aclamando a Dios, y muchos a lo mejor ni se acuerdan de que Dios existe. Es triste, hermanos, ver estas situaciones, pero es un propósito. Yo estoy segura que es un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que seamos rectos, que estemos confiando siempre en Él, que estemos ahí confiados, que estemos firmes, escudriñando sus escrituras, leyendo la Biblia, orando, todos los días al levantarnos, hermanos, inclinar nuestro rostro, doblar nuestras rodillas y aclamarle al Señor, porque Él no se queda con nada. Él es el dueño de todo. Dice que por eso Él llegó a la cruz del Calvario, hizo un sacrificio enorme por cada uno de nosotros. Sí. También ahí nos dice también en Romanos 12:2, nos dice, no nos conforméis con este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compartéis cuál fue la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos, hermanos, no nos conformemos con lo que tenemos ahorita. Busquemos la presencia del Señor muy presente en mi corazón. Muchas veces nos alejamos o sentimos que Dios nos está dejando. Cuando estás en un momento en que no sabes qué vas a hacer, yo siempre he dicho que Dios siempre está ahí. Dios siempre está de tu mano, Él no te deja, no te desampara, Él siempre está ahí, al pendiente de tu vida. ¿Sí? Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios siempre nos lleva de su mano. Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a estar ahí firme con cada uno de nosotros. Aunque nosotros seamos desobedientes, aunque a veces no escuchemos su palabra, muchas veces Dios nos habla y en las madrugadas y nos dice levántate, y a veces nos cuesta tanto trabajo levantarnos y decir Señor, pero ¿por qué me voy a levantar a estas horas? Es mi hora de dormir. Pero es cuando el Señor te dice levántate y te tienes que levantar, porque a veces es más fuerte que el Señor te hable a que tú te quedes durmiendo, sí, que te quedes descansando, reposando en tu cama. Sí. Dice que yo leí algo que me gustó mucho y quiero compartírselos. Dice que el verdadero cambio interior es agradable a nuestro Dios cuando descubrimos que hemos sido creados para Él y para Dios. Y y que vivamos para agradar a nuestro Creador, para adorar, para adorar a Dios. Diferenciemos una cosa de adorar y alabar. Alabar es amar a Dios con todas nuestras cosas. Esto debe producir un cambio profundo en nuestras vidas y que te hace sensible a nuestras decisiones. ¿Sí? Alabar es la manifestación espiritual de la alegría de nuestro corazón. Son dos cosas diferentes, hermanos. Adorar es adorar y hacer todas las cosas, todo lo que podemos hacer de acuerdo a nuestro Dios. Sí, eso es adorar. Y alabar a nuestro Señor dice que es una manifestación espiritual de alegría en nuestro corazón. Es algo que tenemos dentro, es algo que nuestro corazón anhela. Eso es alabar, alabar en nuestro corazón. Hermanos, en cada uno de nosotros existe una forma diferente de manifestarse, ¿sí? Pero tenemos que ser todos auténticos. Que establezcamos cómo podemos permanecer y agradecer a Dios, ¿sí? Siendo agradables a nuestro Dios, siendo constantes, siendo firmes, estar ahí siempre, leyendo la Biblia, orando, hermanos, a lo mejor levantarnos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Muchos no lo hacemos, muchos sí lo hacemos, no les sabría decir, pero Dios, Él sabe, Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sí. Dice que la adoración nace es una libertad que nos da. Adorar es nacer con la libertad, ser libres. Adoramos con libertad, levantamos nuestras manos, alabamos a nuestro Señor, ¿sí? Y le damos gracias a Dios. Que todas nuestras actividades que hagamos, que las hagamos como si fueran para Dios, que las vivamos de una manera especial, ¿sí? Que sea de honra y que sea de gloria para glorificar y exaltar el nombre de Dios, ¿sí? Es alabar con libertad. La adoración es una práctica, ¿sí? La adoración es una práctica, es seguir a Cristo con todas las consecuencias, ¿sí?
Sabemos que, como les comentaba anteriormente, no es fácil, no es fácil seguir a Cristo, porque hay muchas tentaciones, muchos creemos que decimos, vamos a la iglesia y hasta ahí. No, hermanos, no es hasta ahí. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser fieles, tenemos que ser rectos delante de Dios. Sí, tenemos que ser conscientes que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para Dios. Sí, porque Él es perfecto. ¿Sí? Las cosas tienen que ser perfectas. Dice que adorar significa cambiar nuestra manera de pensar. Sí, Pablo en Romanos 12:2 nos dice que no nos conforméis con este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir? Que no nos conformemos con lo que tenemos, que demos más de lo que tenemos, ¿sí? Que luchemos por lo que queremos, que luchemos por lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Que hagamos la voluntad de Dios y que lo hagamos con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Que Él siempre va a estar ahí, ¿sí? Que hagamos la voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta, que todo lo que hagamos lo hagamos perfecto, para que sea algo perfecto, algo agradable hacia nuestro Dios. Adorar al Señor Jesucristo es, hacemos aceptación y reconocimiento a Jesús como nuestro Salvador. Sí, el adorarlo es reconocer que el Señor mora en nuestras vidas, que Él está en nuestros corazones, que no nos avergüenza decir que amamos a Dios, que tenemos un Dios, que nos ama, que tenemos un Dios que dio la vida por nosotros, que se crucificó en esa cruz del Calvario por todos nosotros, cuando a lo mejor no nos lo merecíamos. Sí, es muy importante, hermanos, tener en cuenta que Dios dio todo por nosotros. A veces lo vemos como algo tan insignificante, pero es tan importante conocer y saber que Dios hizo el sacrificio más grande de estar en esa cruz para pagar nuestros pecados, aún sin merecerlos, porque yo me siento inmerecedora de su gracia, inmerecedora de su amor, ¿sí? Porque a veces le fallamos una y otra vez, y aún así Él está ahí. Le aclamamos y Él nos responde, le hablamos y Él nos escucha, Él siempre está ahí, al pendiente de nosotros. Nos caemos y Él nos levanta. Estamos siempre constante buscando y buscando que Dios sea el que tome el control de nuestras vidas y buscar su voluntad. ¿Sí? Ese es el segundo propósito, ser agradable a Dios, ser agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por el alimento. ¿Cuántas personas, hermanos, están sin un alimento en su hogar, sin un plato de comida en su mesa? ¿Cuántos? Y nosotros somos bendecidos porque Él nos ha bendecido, no nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros, nos ha cuidado en cada momento de nuestras vidas. ¿Sí? El tercer propósito, yo le puse ser iglesia y amémonos unos a otros. ¿Sí? Ahí en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Amémonos unos a otros, es amar a todos, creyentes o no creyentes, amar a todas las personas. ¿Sí? Amarse unos a otros no significa solamente amar a los creyentes, a los que sentimos simpatía por ellos, que es algo espontáneo,
o significa que tenemos que amar nada más al que vive junto conmigo, a la familia. No, hermanos, es amados unos a otros, es amarlos a todos. No importa su raza, no importa su religión, no importa sus clases sociales, es amarnos unos a otros. Eso fue uno de los mandatos que el Señor nos hizo, que nos amemos, ¿sí? El apóstol Juan dijo que nos amáramos unos a otros, porque si amas es porque Dios te ha dado un corazón sensible, te ha dado un corazón con todo lo que conlleva el amar a Dios del fondo de nuestro corazón. Sí, nosotros sabemos que hemos pasado que hemos pasado de la muerte a la vida y que amemos a nuestros hermanos. Sí, ahí en primera de Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Sí, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, es que no hemos nacido en Cristo Jesús. Sí, que seguimos viviendo en la carne, que seguimos viviendo como una persona inconversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no amamos a los demás o no somos sensibles a las necesidades de los demás, de las demás personas. Por eso aquí Juan nos dice que si nosotros ya volvimos a nacer es porque amamos al Señor. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Amarnos unos a otros. Ser siempre fiel, estar siempre a la diestra, que Dios siempre va a estar ahí al pendiente de nosotros, amándonos sin reserva. ¿Sí? Más Dios, ahí en Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, hermanos. El Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, para pagar nuestros pecados, cuando a lo mejor no lo merecíamos. ¿Sí? Es un sacrificio enorme, es un sacrificio grande al ver llegado a la cruz para sanar nuestras heridas, para sanar cada uno de nosotros, ¿sí? Para estar al pendiente de nuestras vidas. ¿Sí? Quiero leerles ahí en primera de Juan 4:10. El amor de Dios fluye desde nosotros hacia los demás cuando nos rendimos y Él, para ser canales de su amor, podemos decirle a otra persona, te quiero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para que nosotros nos rindamos delante de Dios, tenemos que decir te quiero. Es difícil, muchas veces se nos hace complicado o decir te quiero, porque a lo mejor no somos tan expresivos, pero cuando dices te quiero, es porque Dios ha sanado muchas veces, ya sanó tu corazón, porque Dios ya te libró a lo mejor de algo que tú estabas pasando. ¿Sí? El amar o el querer a Dios es algo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Sí? Y es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso saber que todo lo que hacemos lo hacemos por las maravillas que Dios pone en nuestras vidas. Sí, es tan hermoso y tan agradable cuando le puedes decir a un enemigo, te perdono, cuando le puedes decir a una persona, te quiero, cuando puedes decirle a alguien o abrazarlo simplemente. Ahorita estamos viviendo, hermanos, en esta situación tan complicada que te dicen, no puedes abrazar, no puedes no puedes acercarse de esa persona, no puedes visitar, cuando realmente, hermanos, sabemos que tan solo el hecho de decir,
voy y te doy un abrazo. Es algo tan hermoso abrazar y decirle te quiero. Muchas veces lo dices por teléfono, pero no es lo mismo. Decir, ir a abrazar a tus seres queridos, a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus tíos, no sé, a toda la familia. Y ese abrazo, decirles, te amo, es muy importante. Muchas veces no lo decimos porque nos da pena decir, ay, ¿qué me van a decir? Te voy a decir, te amo. Pero no, hermanos, ese es algo que podemos decir, te amo, porque tenemos la libertad, porque Dios nos ha dado la libertad de decir, te amo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, somos personas en Cristo, somos una fragancia delante de Dios. Y cuando llegamos con un corazón sensible, cuando estamos con un corazón dispuesto a servirle, dispuesto a amarle cada día más, ahí es cuando el Señor ve el fondo de tu corazón, ahí es cuando redarguye lo más profundo de tu corazón y es cuando dice, Señor, gracias, gracias por todo lo que nos has dado. ¿Sí? Quiero compartirles algo muy importante o algo que, digamos, a mí me pasó. Hace años cuando estaba mi hijo chico, estaba embarazada de él, yo creí que a mí me habían hecho una operación y el doctor me había dicho que me había quitado al bebé. Resulta que no, hermanos, ahí me lo dejaron. Es un testimonio que yo realmente le digo gracias, Señor, porque por la vida de mi hijo, por la vida de mis dos hijos. Sí, realmente cuando me dijeron esa noticia de mi hijo, yo dije, ¿cómo puede ser posible? No lo creía porque todos sabemos que o pensamos que los doctores siempre tienen la razón o que siempre te van a decir las cosas, pero no. A mí me pasó, Dios fue tan bueno con nosotros y fue tan bueno y estoy tan agradecida con Él porque a pesar de que nos habían dicho que Sebastián no estaba ahí, que nos lo habían quitado, no fue así. Es un milagro, yo siempre he dicho que mi hijo es un milagro y siempre lo he dicho, es un milagro tan hermoso que al principio decíamos, ¿cómo puede ser posible que un doctor se haya equivocado de esa manera? Pues sí, sí se equivocó, pero Dios tenía un propósito especial con él y yo sé que Dios tiene cosas muy grandes, que Dios tiene algo especial para él y yo lo declaro. Yo siempre he dicho, Él es un hijo elegido, mis dos hijos elegidos para Dios con un propósito especial. ¿Sí? Entonces quiero compartirles eso que me pasó y yo siempre le digo gracias Señor, gracias por haber sido tan bueno, por haber cuidado de él. Nosotros pensábamos que iban a ser enfermos con alguna discapacidad o algo así. No, gracias a Dios. Dios fue tan bueno, tan misericordioso con nosotros que nos dio un hijo sano, sano completamente, nunca batallamos ni nada, gracias a Dios. Y yo lo único que tengo que decir es gracias Señor por todo y cada uno de los momentos de nuestras vidas que nos haces pasar con ellos, que estamos con ellos, que ellos están bien, nosotros nos vamos a trabajar, ellos se quedan y Él los cubre con su presencia. Él nunca los desampara, Él siempre está ahí, siempre los está cuidando. Yo les comento esto, hermanos, porque es algo que yo tenía en mi corazón, algo que yo siempre quise compartirles y le doy gracias a Dios que esta tarde se me haya dado la oportunidad de compartirles esta palabra y verles compartido mi testimonio. Quiero darle gracias antes que nada a Dios por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de ustedes, hermanos, por cada uno de ustedes, por la vida de nuestros pastores.
Sí, que Dios los bendiga grandemente a cada uno de nosotros, a todos los que están en su casa escuchando esta transmisión, que el Señor los bendiga, que el Señor los cubra, que el Señor siempre esté ahí aclamando, ustedes siempre, hermanos, aclamando, dándole gracias a Dios por cada momento de nuestras vidas, al levantarnos, al acostarnos. No nos acostemos, hermanos, sin antes decirle gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por un día más que termina o por un día más que iniciamos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes donde quiera que ustedes vayan, que ustedes siempre estén confiando y que Dios siempre va a estar ahí. Y recuerden, ¿cuál es tu propósito delante de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Les dejo esta reflexión de decir, mi propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es?